Etapa 2 del Tour de Francia y los favoritos ya marcan diferencias. Muy interesante lo que pasó en el día de hoy con triunfo de Van der Poel. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo. Hoy, 6 de julio. Y lo hacemos con los resultados de la primera etapa del Tour femenino del Giro de Italia y ese triunfo de Marlene Reusser. Pero lo que más nos interesa es la etapa número 2 del Tour de Francia, donde se ha impuesto Mathieu Van der Poel, pero que deja en segunda posición ya a Tadej Pogačar y tercero a Jonas Vingegaard en una etapa memorable donde ha habido de todo, incluso cruce de discusiones entre Jonathan Milán y Vinian Grimay. Vamos a analizarlo todo porque no hay desperdicio en esta edición del Tour 2025. Comencemos, echamos un vistazo a las carreras que se han disputado en el día de hoy. Son muchísimas, pero vamos a darles resultados de las principales. En China, el triunfo de Peñalver, que del equipo Pol Cometa se ha hecho con la primera etapa del Tour de los Magníficos y hace, lógicamente, el liderato de la carrera. Mientras que Marlene Reusser se ha apuntado la contrarreloj individual en Bérgamo, siendo la primera lideresa del Giro femenino. La corredora del Movistar ha demostrado que está en un estado de forma fabulosa. Segunda fue Lotte Kopecky, la corredora belga del equipo del SD Works, y tercera ha sido la italiana Longo Borghini. Así que la clasificación de este Giro de Italia femenino pues tiene el mismo orden que tienen las corredoras tras finalizar esta primera etapa de la contrarreloj individual. Vamos a echar ahora sí un vistazo muy importante a lo que ha sucedido en la etapa de hoy del Tour de Francia. Si bien se acumulaba al final de la misma en la llegada a Boulogne-sur-Mer, las dificultades montañosas, era una etapa verdaderamente rompepiernas con cantidad de subidas y bajadas y que provocaron una especie de emboscadas en las ascensiones finales de tercera categoría, a tal punto que se inició una lucha muy importante por conseguir esas posiciones en los puestos de cabeza en las dos cotas de tercera categoría. Se pasaba primero una cota de cuarta categoría, luego disputábamos el sprint especial, donde vimos ya las primeras tensiones. Allí el grupo de cabeza con ese cuarteto en el que iban Leigh-Nessun, Fedorov y corredores como Armirail del Decathlon, pasaron esos cuatro primeros corredores sin problema por ese sprint, apuntándoselo el corredor kazajo del Astana. Pues bien, cuando llegaba la disputa del quinto hasta el puesto número 15, porque todos bonificaban, se presentó una situación de tensión entre Jonathan Milán y Vinian Grimay, que no supimos claramente el origen del por qué. Parecía que el italiano le reclamaba al corredor eritreo que se había metido demasiado en su línea de carrera. Pero es que detrás también se presentaba una fuerte discusión entre corredores del Groupama y del Cofidis por esta misma consecuencia. Al final, pues afortunadamente no pasó a mayores. Eso sí, los puntos fueron entregados al paso de los corredores, recortando las distancias Milán con Philipsen y también pues permitiendo de alguna manera que la clasificación de los puntos volviese nuevamente a decidirse en la línea de meta, donde se otorgaban 50 puntos, que se los ha quedado Mathieu Van der Poel. Como todos sabemos, es quien ha ganado la etapa del día de hoy. Pero antes de eso pasaron muchísimas cosas. Cuando se llegaba al primero de los pasos de tercera categoría, hubo fuertes ataques por parte del equipo del UAE para intentar controlar las posiciones de llegada a ese punto. Y es ahí donde meten la cabeza tanto Tim Wellens como el propio Tadej Pogačar. Incluso se defiende muy bien Matteo Jorgensen y por supuesto Jonas Vingegaard. Se marca, ya hay una primera
primera puntuación que nos resultaba llamativa porque esos puntos permitían pues que la lucha por la camiseta de la montaña estuviera muy abierta entre los principales favoritos de la carrera. Llegó el segundo de los pasos de tercera categoría y es ahí donde prácticamente se desatan todas las batallas. Ahí el equipo del UAE, el equipo del Visma hacen frente común para lanzarse con invitados importantes como Vauquelin o los propios ciclistas que tenían intereses en llegar a la línea de meta del Alpecin, sin descuidarse ninguno de los corredores del equipo de El Saudal, con Renko Evenepoel, que estaba también muy atento, y los corredores del Movistar. Cuando se inicia ese descenso y antes de llegar al paso de cuarta categoría, también se ve un enfrentamiento sumamente importante con Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano del UAE, como protagonista, llevando a su líder lo más protegido posible e intentando sacar de punto a los corredores del Visma Lease. Una estrategia que con Wellens, Narváez y el propio Pogačar pues fue dando resultados. Y al final, la última de las ascensiones, se vio a un Kevin Vauquelin muy valiente, pero que al final las fuerzas no le permitieron llegar. Se vio también algún destello de Julian Alaphilippe, pero estaba clarísimo que el equipo del Alpecin, que había venido con la idea fija de poner a sus tres corredores favoritos dentro de los mejores en estas etapas que iban a terminar lógicamente en duelos muy cerrados a meta, traían hoy a Mathieu van der Poel como el gran favorito y eso fue lo que hicieron. Al final el corredor demostró tener más piernas que cualquiera, doblegando porque hubo una lucha verdaderamente fuerte contra Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que ocuparon segundo y tercer lugar en la clasificación, pero tuvo que exprimirse el corredor holandés del Alpecin para lograr ese triunfo, conseguir los 10 segundos de bonificación y aparte de eso el liderato de la carrera. Esto hace que sea muy atractivo y llamativo lo que ha sucedido en dos etapas, porque los primeros corredores ya sacan una diferencia muy importante sobre el resto de los favoritos. ¿Quiénes son los perjudicados? Los mismos que perdieron en el día de ayer los 39 segundos, que hoy, aunque entraron en el grupo cabecero, luego llegaría un grupo descolgado a 31 segundos, la mayor parte de los favoritos, que ahora son 25, están a 49 segundos de Mathieu van der Poel, que en principio no debería ser el hombre para tener en cuenta la clasificación final. Sin embargo, ya Tadej Pogačar está segundo a 4 segundos del corredor holandés y Jonas Vingegaard está tercero a 6 segundos. Luego vienen corredores que están a 10 segundos y que son muy llamativos porque entre ellos están lógicamente Vauquelin, está Enric Mas y está también Matteo Jorgensen, hombres poderosísimos y muy fuertes para los primeros puestos de la clasificación general y que ya sacan una ventaja muy importante sobre el resto de los hombres que podrían estar luchando esas posiciones, como Renko Evenepoel, como Primož Roglič, como el propio Santiago Buitrago, que hoy lo vimos muy activo entrando en el puesto 13 de la clasificación, ahora es 17 por delante precisamente de Renko Evenepoel en la clasificación general. Otro de los importantes que se mantiene todavía con cierta ventaja y con mucho poder es Ben O'Connor, el corredor australiano del equipo del Jayco. Así que hay un grupo de entre 5 y 6 corredores que van a hacer muy difícil el hecho de que los que están desprendidos con 39 segundos puedan acceder a esas posiciones de privilegio en la clasificación general. El Tour es muy largo, lo sé, pero se han empezado a marcar ya diferencias desde la segunda etapa. No hemos recorrido ni 400 kilómetros y ya las cosas están muy claras, con un Tadej Pogačar en segunda posición, con un Jonas Vingegaard de tercero y a partir de ahí un grupo de también favoritos que se encuentran en ese margen de los 10 segundos y a partir de ahí los del grupo de los 49, que bueno, podríamos decir que con referencia
diferencia, quitando a Mathieu Van Der Poel, a Jonas Vingegaard y a Tadej Pogačar, podemos hablar del grupo de los 39. Así que les invitamos a que nos acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.